de profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos ya en los estudios de FM Mundo con el ingeniero Roberto Aspiazu, vicepresidente de la Cámara de Energía de Ecuador, para hablar sobre la consulta popular sobre la explotación del ITT en el Parque Yasuní. Hay posiciones divididas respecto, primero, del paso que se ha dado a esta consulta popular y después las consecuencias. Eso le consultamos ahora mismo. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido. Buenas noches ya y un gusto estar con ustedes nuevamente y dispuestos a conversar de este tema de tanta actualidad. Sí, creo que es importante y ese es uno de los temas que ha generado mucho debate hoy por hoy entre los dos sectores. Hay una polarización evidente entre quienes están a favor de la explotación, quienes están en contra de la explotación del ITT. ¿Por qué un no a la consulta popular? Bueno, pero una reflexión previa. Hay la polarización, pero la gran mayoría de gente no está informada por qué sí o por qué no. Es decir, eso es un tema que nos preocupa, de estar encaminados a una consulta popular donde no va a haber suficiente información para el elector en circunstancias que la consulta se interpone con las elecciones generales, donde naturalmente hay un debate más de peso o que suscita mayor interés, de manera tal que nosotros hemos venido siendo críticos con la decisión de la Corte Constitucional de resucitar este tema después de 10 años, inclusive con una pregunta que no refleja la nueva realidad, porque la pregunta está hecha bajo la realidad de que ese petróleo se quedaba en el suelo, pero no había aún explotación desarrollada. Responsable, como la llaman. Responsable, bueno, de hecho, yo quiero destacar que durante largo tiempo no ha habido mayores críticas de parte del sector ambientalista acerca de lo que sucede en el bloque 43 en particular, donde está el eje del campo ITT, donde naturalmente hay que destacar que se trata de una industria que está bastante controlada en lo que tiene que ver con seguir las disposiciones de las licencias ambientales pertinentes, y recalcando que de las 900.000 hectáreas que tiene el Parque Nacional Yasuní, lo que ocupan estas 10 facilidades petroleras de ITT son apenas 80 hectáreas, con una licencia proyectada de hasta 280 hectáreas. Es decir, es una porción realmente mínima del total del parque. Destacando una cuestión que es interesante, cuando entraron a desarrollar el campo en 2014, se encontraron que el bosque había sido talado, es decir, el bosque actual es un bosque secundario, no es un bosque primario. Y ahí desde luego ya no había tribus no contactadas, como en algún momento alegan los sectores vinculados al ambientalismo. ¿Debió la consulta popular adaptarse a nuestra realidad actual, como usted menciona, respecto, primero, de las actividades que ya se están realizando en el ITT, por un lado, y por otro lado también a incluso una realidad económica? Totalmente, porque de todas formas es el único campo nuevo que tiene Petroecuador, dígase el Estado ecuatoriano. Está produciendo 50.000 barriles por día, un escenario en el cual la producción, bien sabemos, todos aquellos que estamos medianamente informados, que está descendiendo. El año pasado estaba en 500.000 barriles, este rato está fluctuando entre 470 y 450.000 barriles. Si se le resta eso todavía, obviamente la situación se va a complicar desde el punto de vista de que el petróleo históricamente ha sido el producto que más ingresos ha generado, particularmente al Estado ecuatoriano, porque el petróleo no es de particulares. Y creo que bajo esa perspectiva hay una preocupación relacionada al hecho de que en el campo ITT ya se ha invertido ahí 1.800 millones de dólares. Aparte que esos 55.000 barriles representan 1.200 millones de dólares al año. Y hay que destacar también el hecho de que si se pierde ese ingreso hay que ver cómo compensarlo. Y naturalmente son pocas las opciones. Se elimina parcialmente los actuales subsidios que el año pasado equivalieron a 4.560 millones de dólares. O aumentamos 2 puntos y medio de IVA para efectos de tener una recaudación más o menos equivalente. Cada punto de IVA aproximadamente es unos 500 millones de dólares, o contraemos más deuda en circunstancias que sabemos perfectamente bien que el país se ha venido endeudando más de la cuenta como consecuencia de sucesivos déficits fiscales. Ese es el escenario.
En paralelo a estas decisiones y a la consulta que se viene, también los colectivos ambientalistas han salido con algunas propuestas, un poco se entiende, para mermar esta preocupación que existe respecto a la posible falta de recursos en el caso de la no explotación del ITT. Ellos hablan, por ejemplo, de eliminar exenciones, de eliminar exoneraciones de impuestos, con lo cual han dicho, según sus cálculos, podría recuperarse exactamente lo mismo que se produce vía explotación de petróleo. Desde mi modesto punto de vista, y con todo respeto a quienes sostienen esa tesis, yo no pienso sino que es humo. Es decir, ahí no hay realidad de por medio. Hoy por hoy hay un ingreso tangible que significa la posibilidad de que los moradores de la zona y comunidades indígenas en particular vivan del trabajo que tienen a través del desarrollo de la industria petrolera, sea directamente con Petroecuador o con las empresas prestadoras de servicios. Destacar de que hoy por hoy hay obligaciones del Estado ecuatoriano contraídas a Petroecuador después de que se cayera en 2013 la iniciativa Yasuní o Yasunidos, obligaciones por 1.171 millones de dólares, contratos firmados. Entonces, esto tiene que ponerse sobre la mesa, porque en el evento de que se vaya a cerrar ese campo, naturalmente va a haber demandas de distinto tipo como consecuencia de un perjuicio económico. No se diga plazas de trabajo directas, que son 915, todos, la gran mayoría, jefes de familia. Entonces hay un contexto en el cual este tema tiene que ser analizado con mucha ponderación en esta discusión, que naturalmente hay que hacerlo un poco a marchas forzadas. ¿Y cuál es la propuesta entonces del sector empresarial en el caso en el que la consulta gane la no explotación del ITT? Bueno, sería lo mejor. ¿Hay alternativas? Porque realmente si gana el sí, yo no tengo claro cuál va a ser el panorama, porque de acuerdo a la resolución de la Corte Constitucional van a tener que desmontarse hasta el último tornillo cada una de estas 10 facilidades petroleras. ¿Y en ese escenario qué ocurriría? Yo veo muy difícil que esto pueda ser llevado a la práctica, porque significaría, aparte todo el coste económico que ya le hemos venido describiendo a lo largo de la conversación, que esto va a ser muy difícil que se lleve a la práctica, porque va a tener que invertir el Estado ecuatoriano adicionalmente 500, 600 millones de dólares para hacer todo este retiro, en un hecho que no ha sucedido en ninguna parte del mundo, porque uno tiene que plantearse también en qué otro país del planeta se está planteando que el petróleo quede bajo el subsuelo. O sea, usted pasa revista y hay decenas de países de productores en el mundo. El principal, Estados Unidos, por cierto, producen más de 17 millones de barriles al día. Y ellos no se están planteando dejar el petróleo en el subsuelo. Ellos lo están sacando. Y desde luego son los que más carbonizan y más contaminan el planeta. Entonces no hace mucho sentido que un país pobre como el Ecuador, que necesita ese recurso para atender las necesidades de los sectores pobres de la población, que necesitan que el Estado se acerque para brindarles distinto tipo de obra, sea pues construcción de centros de salud, de educación, igualmente obra de infraestructura, agua potable, alcantarillado. Hoy más que nunca estamos en una situación apremiada por la destrucción de la infraestructura vial, y pronto vamos a tener encima el fenómeno del Niño, de forma tal de que hay que mirar esto con un sentido de realismo. Esos recursos no salen de la nada. En el caso particular de Ecuador, son 50 años en donde hay una tradición histórica que no solamente el Estado, sino la sociedad ecuatoriana se ha beneficiado de esa explotación, porque desde luego es un hecho histórico inobjetable que la clase media del país se consolidó en los años 70, 80, 90 como resultado naturalmente de toda esa riqueza que generó nuestro subsuelo y que fue invertida en obras de infraestructura que bajo otras condiciones hubiera sido imposible realizar. Dado el espacio que han ganado estos colectivos, los sectores ambientalistas en la sociedad en general, ¿usted no cree que esto prácticamente el resultado de la consulta es predecible? Mire, yo creo que todavía nada está dicho.
De hecho, estamos aquí frente a estos micrófonos para exponer un punto de vista y hay miles de personas que nos están escuchando y que van a razonar alrededor de los argumentos que estoy exponiendo para sacar sus propias conclusiones. Yo pienso de que el país tiene que tomar conciencia de que cerrar esa operación en este momento sería absolutamente crítico para el desempeño de la economía nacional, por lo que eso representa. Tener presente que hoy por hoy estamos con el problema de que importamos tanto combustible que el superávit respecto a lo que vendemos petróleo al exterior, el año pasado fue de apenas 2.200 millones de dólares. Repito, importamos 7.600 millones y exportamos alrededor de 9.800. Pero ese saldo tiende a reducirse más aún como consecuencia de que estamos importando más y produciendo menos. Entonces, ese saldo en azul tiende a hacerse más pequeño y colocándonos como país, como sociedad, en una situación de apremio en donde tienen que tomarse decisiones en base a una racionalidad. Es decir, queremos convertirnos en un país más pobre de lo que somos, entonces hay que votar sí. Y desde luego, si queremos que de alguna manera el Estado tenga recursos suficientes para poder trabajar en lo que le corresponde, en lo que le competen, obligaciones como por ejemplo los subsidios relacionados al bono de solidaridad y desde luego también aquellos que reciben los combustibles, a consecuencia de lo cual hemos tenido 2 levantamientos indígenas en 2019 y 2022 que prácticamente se tradujeron en sendos golpes de Estado. La agenda del sector ambientalista es una agenda sin argumentos. Yo pienso que lo primero, no han estado muy activos respecto al futuro del Parque Nacional Yasuní. Recién ahora que resucita el tema, la Corte Constitucional se activan y desde luego tienen espacio para reclamar acerca del tema, pero yo creo que hay un desconocimiento de que a lo largo de los años, en base a los propios contratos que se suscriben con los operadores privados o la ley de ambiente que ya está vigente desde algún tiempo a la fecha, esta es una industria que está sujeta a muchísimo control. Por decirle algo, el otro día casualmente me enteré de que en el bloque que lo opera ENAP, que es la empresa estatal chilena, hay tanto como 24 licencias ambientales y cada una individualmente tiene que ser sujeta de monitoreo y de periódicos informes. Quiero decirle con esto de que tampoco es que el tema está olvidado o que hemos vuelto a la época de las cavernas, del tiempo de la explotación de Cepe Texaco, en donde había las piscinas de petróleo y continuos derrames. Eso ha cambiado, eso ya no es como era antes y a veces el ambientalismo opera con el discurso de que durante todo este tiempo no ha pasado nada y que no hay las previsiones del caso. Y creo que en esos términos este es un debate que tiene que servirnos para aterrizarnos y ver la realidad de lo que verdaderamente nos conviene. Sin duda, un debate que tiene que ser principalmente, como usted menciona, aterrizado respecto de los efectos que puede tener la consulta popular respecto de la explotación en el ITT, en el Parque Yasuní. Hay todavía algunas semanas para poder resolver, decidir y que la gente pues tome su decisión ya en las urnas. Ingenieros, nuevamente gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Ha sido el ingeniero Roberto Aspiazu, vicepresidente de la Cámara de Energía del Ecuador, hablando sobre la consulta popular sobre la explotación del ITT en el Parque Nacional Yasuní. Están en contra y en desacuerdo con algunas de las posiciones que han presentado los sectores ambientalistas, principalmente con respecto a la recuperación de los recursos que hoy por hoy se obtienen vía esta explotación. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.